La crisis entre Israel, que volvemos al tema, e Irán en pleno auge, no solo aumenta la tensión bélica, también se resiste el tejido económico del mundo. El barril de crudo se ha disparado, las bolsas muestran nerviosismo y las cadenas de comercio exterior enfrentan nuevos desafíos. Por supuesto, y que se está sintiendo también acá en Estados Unidos las preocupaciones para entender cómo esta escalada afecta el comercio internacional. Hemos invitado a Yanina Lojo, consultora experta en el tema y quien recibimos con mucho gusto acá en 24/7. Muchísimas gracias, Yanina, por estar con nosotros. Y ¿usted cómo considera que sería el mayor impacto que ha tenido este conflicto que ya apenas lleva una semana y cuándo podríamos ver los efectos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme a participar. Bueno, el conflicto ya está impactando en la economía mundial, lo estamos viendo en la volatilidad de los precios del combustible y que el combustible aumente, esto va a impactar obviamente desde llenar el tanque de gasolina de nuestros automóviles hasta el precio del pan. Ese es el efecto que tiene el costo del combustible y este aumento que vemos. El combustible hoy está por encima de los $70 el barril y podría, si el conflicto se intensifica, llegar a estar por encima de los 100 o los 120. Inclusive hay algunas empresas proveedoras de petróleo que están evaluando rutas alternativas, pero esto tiene un impacto claro en los costos y va a traer también impactos en los alimentos, en el consumo y en el empleo. Sí, además hay que decir que obviamente las guerras siempre tienen un costo humano enorme, es el principal costo. Y recordamos lo que pasó con la guerra de Irak, que fue terrible en costo humano, pero también económicamente. Y ahora, si este conflicto se complica, tendríamos dos guerras abiertas, la de Ucrania y esta, que la de Ucrania ya ha tenido un efecto en los circuitos comerciales enorme. ¿Cómo sería ese panorama de doble guerra en el mismo momento? Exactamente, y es muy interesante lo que estás planteando porque venimos de un conflicto en Europa, justo en el corazón de Europa, que dio y impactó de lleno en el precio de lo que nosotros decimos commodities, es decir, en los cereales. Eso trajo todo un problema en el costo de los alimentos, también obligó a Europa a tener que pensar en cómo abastecerse de gas. Y en particular este conflicto tiene un agregado más, un condimento más. Hay un estrecho muy importante que es el estrecho de Hormuz. Por ahí se transporta el 20% del combustible que se consume a nivel mundial y un tercio del gas natural licuado y cientos de miles de contenedores que conectan el mundo. Entonces vamos a tener problemas en el Mar Negro, problemas en el estrecho de Hormuz. Claramente se va a disparar el costo logístico y esto va a generar que pueda, ¿sí?, volver a acelerarse la inflación mundial. Y los bancos centrales venían luchando contra la aceleración de la inflación, habían subido las tasas de interés, esto encareció obviamente el préstamo y estamos con la noticia, recién ustedes lo estaban mencionando, de que la Reserva Federal tomó la decisión de mantener las tasas, por lo menos por ahora, aunque estima que las podría recortar, pero mientras tanto sigue siendo caro los préstamos, los créditos, y esto afecta a las familias. Claro, afecta a las familias y eso es lo que quiero hablar sobre esto ahora, porque agregándole también esta guerra de los aranceles que hay entre Estados Unidos y otros países, ¿cómo deben prepararse los consumidores ante esta situación? Es muy bueno que hayas traído a colación el tema de lo que es la guerra de los aranceles. Ya teníamos este impacto en los costos como consecuencia de la suba, ¿sí?, logística o arancelaria por los aranceles. En el medio están las negociaciones para que tanto Estados Unidos con otros países se nivele hacia abajo la cuestión arancelaria en algunos rubros. Lo que las familias tienen que hacer claramente es cuidar los gastos fijos, evitar endeudarse lo más posible en este momento y a la hora de ir a comprar, comparar los precios y estar muy atentos a los anuncios que hace el gobierno, ya sea por posibles asistencias, subsidios, la reforma fiscal y cómo esta reforma fiscal puede afectarlos directamente. Bueno, muchísimas gracias a Yanina Lojo, consultora, experta en comercio exterior, por estar con nosotros acá en 24/7, siempre invitada. Gracias, un placer. Igualmente. Bueno, vamos a hacer una